Buenas tardes a todos y a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes en este encuentro de estos diálogos del Grupo de Puebla. Yo me llamo Gaspar Estrada, soy politólogo en la Universidad Sciences Po en París y soy el director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de esta universidad y estoy muy contento de poder dialogar el día de hoy y de poder escuchar sobre todo a Esperanza Martínez, una médica, una política paraguaya muy reconocida, líder del movimiento estudiantil en la Facultad de Medicina, que realizó una política de resistencia muy activa frente al régimen dictatorial de Stroessner, que fue también electa durante dos periodos como presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos en los años 90 y a finales de los años 90, y que posteriormente fue ministra de Salud Pública y Bienestar Social del 2008 al 2012, durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, y que hoy en día se desempeña como senadora por la Concertación Frente Guasú. Y ella nos va a hablar durante unos 40 minutos sobre un tema que me parece fundamental estos tiempos de pandemia, que es el tema de la salud. Es decir, la salud debe ser un derecho, es una mercancía, debe ser un privilegio o debe, por otro lado, ser un bien público. ¿Cuáles son las opciones, cuáles son las decisiones que tienen que tomar los poderes públicos, que tienen que tomar las opiniones públicas al respecto, y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar al respecto? Y justamente es para hablar de este tema que el Grupo de Puebla invitó a Esperanza Martínez, una integrante de este grupo, destacada, perdón, integrante de este grupo, para poder reflexionar sobre este tema. Entonces, sin más, pues le quiero dar la palabra, le quiero dar las gracias, sobre todo a Esperanza Martínez, pues la invito a que inicie su presentación. Muchas gracias, Gaspar, por tus palabras de presentación. También mi agradecimiento al Grupo de Puebla por esta invitación. También felicitarle al Grupo de Puebla por la iniciativa y agradecer a todas las organizaciones que han acercado su apoyo a esta iniciativa. Sé que hay instancias académicas, no académicas, varias que se han unido al Grupo Puebla para que este trabajo que se está realizando y que evidentemente tiene mucha expectativa en la población pueda en realidad hoy ser un hecho. Creo que ya son varias las clases, los actores, los compañeros que han participado de este proceso de diálogo social. Creo que Puebla va a jugar un rol estratégico, ya lo juega hoy en tiempos tan difíciles, no solamente por la pandemia, sino por toda esta situación social en América Latina que hace necesario una respuesta colectiva, una respuesta de solidaridad, una respuesta de incidencia política de los líderes, de las lideresas, de los pueblos, para salir adelante en momentos tan difíciles que ya lo estaba viviendo América Latina, pero que la pandemia lo ha acentuado no solamente en nuestra región y en el mundo. Bueno, me han colocado un tema que es evidentemente el tema más importante colocado en la crisis, que es el tema de la salud, y un dilema que se viene desarrollando en las últimas décadas del desarrollo de la medicina moderna, que es si la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto tiene que tener una garantía para llegar a toda la población como un bien universal, como un bien público, o directamente es un bien de mercado, es un bien que va a ser utilizado o no en base a los recursos y sobre todo a la capacidad de pago de las personas y la familia. Y ese es un debate que no tiene muchos años, es un debate establecido en los últimos 70 años
por un lado, por la presencia del debate sobre los derechos humanos universales a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, y por otro lado, en las últimas décadas, con el fortalecimiento y la implementación de las políticas neoliberales, tanto en la región como en el mundo, que han logrado instalar la mirada económica dentro de la salud como un fenómeno que ha transformado los sistemas de salud en muchos países latinoamericanos, convirtiendo los sistemas de salud en sistemas más privados, en sistemas que segmentan a la sociedad en quienes pagan poco, quienes no pagan nada, quienes tienen un sistema colectivo, quienes pueden llegar a sistemas de élite en la población. Para organizar esta charla quiero colocar dos ideas principales que quiero que de alguna manera nos acompañen en esta conversación. La primera es que este concepto de salud que vamos a debatir hoy, salud, mercado, mercancía, el concepto de salud como hoy lo entendemos es un concepto que ha tenido un desarrollo histórico y que ha tenido diferentes modelos, interpretaciones, conceptualizaciones a lo largo de la historia. Es un concepto que nunca fue neutral, siempre ha habido una élite que ha defendido y ha colocado el relato sobre la salud de una manera y que ha tenido, por supuesto, influencia en la calidad de vida de las personas y del pueblo en general. Y eso es muy importante porque demuestra que la salud no es solamente el proceso de salud-enfermedad ligado a los elementos biológicos, a la presencia de enfermedades, sino que tiene profundas raíces históricas, estructurales, políticas, económicas, sociales, culturales, y que están ligadas, como decimos nosotros, a los determinantes de la salud cuando hablamos en salud pública, que significa todo aquello asociado a la calidad de vida de la gente. Que la gente tenga agua potable, que la gente tenga el acceso a la electricidad, a la tecnología hoy en día, al empleo, a la vivienda, a la alimentación saludable, a caminos que permitan el acceso de las personas a los servicios de salud. Cualquiera de esas situaciones, el hecho de ser hombres, ser mujeres, ser indígenas, ser migrantes, vivir en la ciudad o vivir en las zonas rurales, todos son determinantes para finalmente decir que la población tiene más o menos oportunidades de poder acceder a condiciones de calidad de vida, que es hoy el concepto que queremos utilizar, calidad de vida en el sentido de la posibilidad del desarrollo personal dentro de una plenitud que permita, vivir dentro de condiciones humanas, dignas, aceptables y que permitan sobre todo la potencialidad de poder desarrollarnos como personas a través de lo que cada uno de nosotros considera como un proyecto de vida, un proyecto de comunidad. En ese sentido, el concepto de salud, como yo les decía, ha tenido un carácter histórico, hegemónico que se ha construido. Y antes de abordar, este proceso más reciente que tiene que ver con el tema, del desarrollo del concepto del derecho a la salud y todo lo que ha sido este modelo de salud que hoy tenemos asociado a las redes de hospitales, de servicios, al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las profesiones de la salud, etcétera. Yo siempre comparto, y como me defino como feminista, siempre comparto con las compañeras un ejemplo dentro de la historia de la medicina que nos señala muy claramente este concepto del valor hegemónico
del concepto de salud y cómo estos conceptos han sido siempre manejados por las élites. Y coloco este ejemplo de las mujeres porque creo que es muy importante, porque hoy, en pleno siglo XXI, en esta semana o la semana anterior, han ocurrido hechos que demuestran que lo que pasó hace 6 siglos sigue hoy tan igual como en esa época que fue tan crítica para las mujeres. Y quiero referirme al tema del proceso de las mujeres sanadoras en la época feudal, cuando se instala la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, protestante y católica y asociada al Estado en su momento, y que comienza toda esta cuestión de la caza de las brujas y sobre todo de las mujeres que en ese momento eran principalmente el factor de mujeres sanadoras que hacían las prácticas del cuidado, de la salud, procuraban, ayudaban en el parto, en todo lo que eran los temas ginecológicos, procuraban abortos, y era una tradición que se iba de generación en generación, de madres a hijas, vecinas, amigas, cuestiones colectivas, y que durante los 4 años de siglos que duró la Inquisición, hizo que la Iglesia Católica y los estados tuvieran una respuesta patriarcal extremadamente importante, que produjo la persecución, la muerte, la desaparición de muchas mujeres en ese entonces. ¿Y cuáles eran los delitos? Era la subversión política, era la herejía religiosa, era la inmoralidad, y sobre todo se acusaba de que todos los crímenes sexuales, toda la influencia de las mujeres tenía que ver con cambiar el sentido del pensamiento de los hombres hacia la sexualidad, los embrujábamos, los conducíamos. Así también se penalizaba a las mujeres porque estaban organizadas, así lo coloco entre comillas, y también por esos poderes mágicos con respecto a la salud y a provocar el mal, y sobre todo una fuerte satanización sobre el placer sexual, sobre la vida sexual de las mujeres. Eso ocurrió hace 6 siglos y durante 4 siglos las mujeres fueron perseguidas y exterminadas, y esta práctica popular de la atención de la salud prácticamente fue exterminada, y que dio el inicio después de lo que fue el proceso de la educación en las universidades. Pero coloco este tema porque esta influencia fuerte patriarcal de élites tan poderosas como la Iglesia Católica, y hoy asociada a muchos gobiernos que están volviendo a actitudes autoritarias, ultraconservadoras, etcétera, demuestra que ese pensamiento aún no ha sido totalmente superado, y que hoy, hace pocas semanas, debatíamos en la Argentina este tema que tiene que ver con el tema del aborto, con el tema de la despenalización, toda la discusión que hoy existe en el mundo sobre la educación de la sexualidad, sobre el derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Imagínense las décadas y los siglos que tienen las mujeres debatiendo esto y enfrentando como parte de una lucha y una disputa importante entre las mujeres, las organizaciones de mujeres, la Iglesia, el Estado y otras instancias que hoy modernamente entran en este debate político. Por lo tanto, cuando hablamos de estos procesos de la salud, es siempre importante entender que va evidentemente mucho más allá de la red de hospitales, de la red de servicios, y que tiene una profunda connotación sobre los liderazgos, sobre los modelos hegemónicos económicos, políticos y sociales, y por lo tanto la discusión sobre el derecho a la salud es un debate político, filosófico, cultural y tremendamente económico en este momento. Ya pensando un poco colocaba este discurso porque me parece importante entender que así como se construyeron en esos momentos relatos económicos de la salud, este concepto de derechos humanos
y de la salud como derecho y como política de mercado, también es el resultado del debate político y social, sobre todo en los últimos 60, 70 años en el mundo, y voy a referirme particularmente a cómo se dio este proceso en América Latina. Por un lado, allá por 1949, cuando se instala la Declaración de los Derechos Humanos Universales, por supuesto inicia este debate del derecho a la salud, que básicamente en América Latina fue primero un debate muy ligado a las políticas de libertades públicas. Estábamos atravesando entre la década del 50, 60, 70 hasta finales de los años 80, la mayoría de los países atravesó por dictaduras militares muy duras, que colocaron el tema sobre todo de derechos sociales como un tema importante. Y paralelamente era el tiempo del desarrollo de las políticas a partir del Consenso de Washington, que instala el tema de, digamos, las reformas de salud que vinieron acompañadas con las reformas del Estado en todo lo que ha sido este modelo del paquete neoliberal en la región, pero que en el caso de América Latina, en muchos de los gobiernos instala también el tema del debate de los sistemas de salud que en ese momento tuvieron profundas reformas, algunas más que otras, y que colocaron este sistema de cambios en las políticas sociales y que disputó de alguna manera este concepto que se instalaba del derecho a la salud, de la universalidad del derecho, etcétera, con relación a otro concepto que era casi antagónico y que decía la salud tiene que entrar en el lenguaje economicista, eficientista, porque estos elefantes que se han creado de sistemas públicos bajo el patrocinio, digamos, de los estados, son los responsables de la situación de mala calidad de salud, de la brecha social, de los problemas de salud que atravesaba América Latina y que colocaba como problemas más importantes la desigualdad, la pobreza y sobre todo las brechas de acceso a servicios y a redes de salud en ese momento. Entonces, estos cambios que produjeron privatizaciones, políticas de focalización, cuando algunos decíamos la salud es un derecho universal, otros decían no, los países son pobres y como son pobres no alcanza para todos, por lo tanto lo racional económicamente y políticamente es focalizar los servicios. Y allí vienen todas estas políticas que fueron colocadas regionalmente desde los organismos de cooperación internacional, de la salud para los niños, la salud para las mujeres, los programas de seguros para ciertos sectores de la población, el tema de disminuir la inversión pública, los costos, empezaron a tener más importancia, digamos, que las coberturas y los resultados en salud, y entonces este lenguaje económico empezó a volver. Es tal así que si uno mira el documento del Banco Mundial del año 93, que dirigió las reformas sociales y sobre todo las reformas neoliberales en América Latina, en ninguna parte del documento se menciona el derecho a la salud. Y así como los bancos, los organismos de cooperación internacional y también los propios gobiernos en la región instalan el desarrollo de estas reformas de salud hacia modelos, algunos más con sistema social, digamos, de financiamiento público, otros basados en el modelo de financiamiento a través de la seguridad social para el sector de los trabajadores formales y algunos ligados a modelos más privatizados, colectivos, como seguros o como copagos a través de complementación de los servicios públicos y una serie de modalidades mixtas que en ese momento fue el boom del debate en América Latina sobre las reformas de los sistemas de salud.
Por lo tanto, este concepto de salud, enfermedad, que se instaló, digamos, a partir de este proceso, de estos últimos 100 años, con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, lo que ha hecho es colocar claramente que el tema de la salud no puede ser nunca un debate neutral. Este no es un problema biológico ni científico, es un problema profundamente político y social y económico, y por lo tanto va a requerir reformas y va a requerir abordajes que sean multidimensionales, que sean transgeneracionales, como hacemos con el tema, digamos, del abordaje de la pobreza, o de la desigualdad, porque sabemos que los pobres generalmente tienen uniones con familias pobres que tienen hijos pobres que van con los mismos déficits en la salud, en la educación, y que por lo tanto esa generación de pobreza se transmite de manera, digamos, a lo largo del tiempo, y por lo tanto las políticas que tengan de transformación de esta realidad son realmente políticas que transformen la realidad social, económica y cultural de las sociedades. Mientras desarrollamos estas políticas neoliberales en la región y todas estas reformas, que no voy a entrar en detalles porque cada uno conoce cómo se han dado estos desarrollos de los sistemas de salud en América Latina, siempre hemos tenido un relato, digamos, a ese desarrollo hegemónico, de un relato que en América Latina se dio como el relato de la medicina colectiva, en términos genéricos, y que hizo que se colocara este tema de la salud, digamos, como una disputa en el campo político. Comienza este debate en términos de los sistemas de salud, sobre todo en Brasil, con un movimiento de salud colectiva, que fue el fundador de lo que fue en su momento la constituyente del año 88, y que creó el Sistema Único de Salud. Mientras el resto de América Latina debatía las políticas neoliberales de privatizaciones, de achicamiento del Estado, de focalización, de precarización del trabajo de los trabajadores de la salud, del multiempleo, etcétera. Sin embargo, la salud colectiva, que fue una respuesta de organizaciones sociales, de organizaciones de mujeres, de organizaciones ligadas a la salud, hace un debate social en Brasil, cambia la constitución y establece el sistema único, que en la región fue muy innovador, porque por primera vez entendemos que la salud es un derecho, que la salud tiene que apostar a sistemas universales, equitativos, es que la salud tiene que ser de acceso gratuito y no puede depender del gasto de bolsillo de la gente, no puede depender de mi capacidad de pago, porque la región está en situación de pobreza y desigualdad que ha crecido y se ha agudizado aún más en estos años con las políticas neoliberales que se desarrollaron en la región. Y la segunda línea de reformas que a mí me parece súper interesante fueron los que instalaron los gobiernos progresistas en América del Sur, como fue Bolivia, Ecuador, por dar dos ejemplos, con nuevas también constituciones que incorporan nuevas representaciones en el campo del derecho. Y hablan de una representación no solamente de la persona sujeta de derecho, sino que hablan de que colectivamente hay derechos de mantener en armonía la sociedad con el medio ambiente, con la tierra, con la producción, con el modelo de vida que desarrolla en este momento la ciencia, la tecnología, la producción y digamos, el lucro y el desarrollo del financiamiento de las economías, frente a modelos de acumulación de competencia de mercado. Entonces, armonía y solidaridad lo colocan también como derechos
que son parte del sistema de protección de la salud y de la protección social de las personas. Y también incorporan un nuevo derecho innovador en ese momento, que es el derecho a la naturaleza, a la protección de la naturaleza, de la tierra, del agua, del aire, que hoy evidentemente es el tema central también del debate, más allá de la pandemia, la crisis climática, la crisis que el modelo productivo capitalista ha desarrollado a nivel mundial, depredando la naturaleza y produciendo esta crisis que finalmente se traduce también en enfermedad y en una serie de precariedades para la vida de las personas con todos los efectos climáticos, evidentemente ha sido premisas progresistas instaladas a nivel constitucional que han sido muy importantes y que han sido parte de este debate que se ha instalado siempre entre salud como derecho o salud como mercancía del sistema económico. Dentro de este proceso de desarrollo de la salud colectiva, hemos tenido también desarrollos de los movimientos sociales de reivindicaciones específicas. Creo que en los últimos 20 o 30 años, a partir de la instalación de las políticas de derechos humanos de Naciones Unidas, también surgen los movimientos locales, ciudadanos, globales, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de organizaciones populares, de organizaciones de mujeres, una serie de reivindicaciones ligadas al tema de la salud. Uno de ellos fue desde la perspectiva de la identidad sexual de las personas con identidades sexuales diferentes, fue la lucha en el marco de lo que fue el VIH-Sida, y que hizo que las personas en ese momento demandaran derechos humanos para no ser discriminados como personas portadoras de enfermedades o del virus, o bien también para tener acceso a la medicación que en ese momento era de alto costo, que se concentraba en los países más ricos y que obligó incluso hasta discusiones sobre la patente, como lo hizo Brasil en un momento dado, disputando a la industria para poder instalar que el acceso debía llegar dentro de su filosofía constitucional como un derecho humano a toda la población. Así también en estos movimientos sociales surgen luchas sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre el tema de la despenalización del aborto, sobre la violencia de género, sobre la situación de niñas, de niños, de adolescentes, sobre las discapacidades, o sea, un montón de luchas paralelas, organizadas, que permiten a la sociedad disputarle el discurso al gobierno de que el sistema de salud, de que los sistemas tienen que proteger integralmente a toda la diversidad, a toda la segmentación social, esta segmentación que hace que haya personas en diferentes situaciones y que todas ellas tienen que evidentemente poder ser objeto de políticas sociales y de protecciones económicas a través de políticas y acciones concretas que desarrolle el Estado. Una de las críticas que se hacen a estos movimientos es que casi muchas de ellas se han convertido en luchas sectorizadas, casi exclusivas de los problemas que ellas defienden y que ellas de alguna manera representan sus reivindicaciones, y que nos ha permitido de alguna manera abandonar esta lucha que necesita ser instalada como una lucha global sobre los cambios económicos, políticos y sociales, porque esto, como les decía, tiene una profunda raíz en el modelo de producción, de acumulación de riquezas, de distribución de las riquezas y sobre todo de la capacidad que tienen los países, digamos, de enfrentar las desigualdades sociales para dar respuestas a la comunidad.
En ese contexto, América Latina también vivió una política regional y mundial que tuvo un impacto extraordinario, confrontando en ese momento a este desarrollo económico y neoliberal de las políticas de la región, que ha sido la presencia de la Conferencia Internacional de Atención de la Salud de Alma-Ata en el año 78, que creo que habrá sido el evento político de la salud internacional más importante de la década de los años 70, donde la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, así como UNICEF en ese momento, con colaboración de la Unión Soviética, establecen una declaración que en su principio, con el lema de atención primaria a la salud, en realidad colocaba varios temas y varios conceptos que iban de la mano de aquellos sectores políticos y sociales que defendían el derecho a la salud, la universalidad del derecho. Se hablaba desde la atención primaria, el abordaje en el territorio donde vivía la gente, el lenguaje de abordaje, la comunicación social, la participación social, la responsabilidad del Estado, los aspectos socioeconómicos de la salud, los determinantes sociales de la salud, todos temas que en ese momento eran temas de debate y de controversia, porque en el mismo momento la sociedad debatía ambos modelos como modelos hegemónicos a ser instalados socialmente y que permitían desarrollar los perfiles de las reformas en la región. Con esta visión histórica para entender de que cuando hablamos del derecho a la salud estamos hablando de algo que se instala recientemente, aunque los problemas de la salud son históricos y estructurales, ¿cómo estamos hoy en tiempos de pandemia? Si miramos el informe reciente de la CEPAL y miramos a América Latina como región, evidentemente las características que conocemos es de que señalan a una región profundamente desigual, que es el resultado de estas políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, más que derramamiento y poder lograr que la sociedad pudiera salir de su desigualdad y su pobreza, lo que ha acentuado la pobreza y ha acentuado la desigualdad dentro como un resultado social en estas últimas décadas con la aplicación de las medidas económicas en el mundo y en la región. América Latina es una región donde tiene tremendos problemas de formalidad en el empleo. Y como tiene formalidad el empleo, todo aquello que signifique políticas de transformación ligadas a modelos en los sistemas de atención a través de los trabajadores cada vez se debilita más, porque el empleo se ha debilitado y más aún en este momento de debate sobre el modelo de empleo en las nuevas sociedades con el uso de la tecnología, con la desaparición de la estabilidad del trabajo y de las políticas de protección del trabajo colectivo a través de los sindicatos, de los trabajos colectivos, y esta necesidad de entrar en emprendedurismos, en sistemas de trabajo que hacen que la gente cada vez se crea el dueño de su trabajo, pero que en realidad entran a modelos sumamente precarizados, tanto para la atención de la salud como para la propia calidad del empleo, que finalmente es la que permite que la gente pueda tener ingresos para mejorar su calidad de vida. América Latina tiene problemas de urbanización creciente, de desigualdad y sobre todo la presencia de sistemas de salud cada vez más fragilizados en la región y con situaciones vulnerables. Y quiero recordar algunos de los aspectos epidemiológicos de la región porque yo de alguna manera confronto siempre a mis colegas, tanto en el Parlamento como en el debate, digamos, con los trabajadores de la salud, que la pandemia nos volvió pandémicos-céntricos y pareciera que hoy la gente solamente se muere y se enferma de COVID. En realidad,
En América Latina todos los días se muere la gente por problemas de salud ligadas a la pobreza, al tema del modelo de desarrollo. Tenemos todavía indicadores de mortalidad materno-infantiles altas, tenemos problemas de embarazo adolescente. En el caso de mi país, Paraguay, hay 600 niñas entre 10 y 14 años que tienen hijos por día. Hoy van a nacer 2 niños o niñas. Ayer nacieron 2 y mañana van a nacer 2 niños o niñas de niñas entre 10 y 14 años. Esa es la realidad social y política con pandemia o sin pandemia. Y por lo tanto, todos los problemas que describían la morbilidad, las condiciones sanitarias, las condiciones de salud, las condiciones de protección social de la salud, no solamente siguen presentes y necesariamente todos los días necesitan de una acción efectiva de parte de las políticas públicas, sino que evidentemente esas medidas necesitan ser parte de las reformas. ¿Por qué? Porque ¿qué ha colocado este tema del debate de la salud en tiempos de pandemia? Creemos que el modelo tiene que apostar a que en los próximos años las inversiones principalmente tienen que ser en sistemas de terapia intensiva, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el desarrollo de tecnologías digitales para el control de las enfermedades, como se está dando hoy en un extremo, en donde en pocos meses hemos visto un desarrollo donde los países más desarrollados entran en modelos de uso de macrodatos, de georreferenciamiento, de vigilancia digital, donde por el teléfono sabemos quiénes son las personas que estuvieron cerca de otra persona que está contagiada o que está en riesgo. O sea, hemos pasado a concentrar la atención de los sistemas de salud, de las políticas y de la propia sociedad y de los gobiernos, pensando de que este desarrollo va a tener que ser indudablemente tecnológico, de alto costo para los complejos problemas que desató la pandemia, pero la complejidad de este tiempo de pandemia hace que nosotros miremos esta realidad de América Latina, donde temas muy concretos y tan ancestrales como la seguridad del parto todavía no es una garantía universal en toda nuestra población, y por lo tanto este debate es realmente muy complejo y muy de alguna manera interpelante para la sociedad, porque estamos manejando situaciones frágiles en el ámbito de la salud, desfinanciamiento de la salud en las últimas décadas, políticas públicas que necesitan inyectar recursos, y la complejidad del problema realmente pasó mucho más allá de lo que veníamos desarrollando como políticas que tenían que ver con un abordaje de carácter médico, hospitalario, de redes de servicio y de un abordaje social, comunitario, cultural, que resolvía mucho y sigue resolviendo y va a seguir resolviendo muchos de los problemas de las comunidades y las sociedades. Yo comentaba en un artículo en plena pandemia que me pidieron sobre el tema de las mujeres, lo que fue la respuesta de las ollas populares de las mujeres en el Paraguay y la organización de las mujeres en el Paraguay. Antes que el gobierno entendiera cómo organizarse y cómo hacer las políticas de subsidio para la gente que en ese momento necesitaba de recursos, nosotros ya veíamos a las mujeres en las comunidades organizándose para sostener las ollas populares, la comida, etcétera, así como fue toda una organización social para que pudiéramos sostener la educación en las casas. Ustedes recordarán que las escuelas se trasladaron a las casas, por supuesto, con una carga triple sobre las mujeres, sobre todo, que tuvieron todas estas tareas superpuestas, etcétera, ligadas a los otros problemas de complejidad que instaló la región. Entonces, esto que se va a debatir en términos de la economía y en términos de los modelos de salud y hacia dónde vamos, en realidad es un debate complejo
donde hay todavía mucha incertidumbre y sobre todo mucha dificultad para poder definir hacia dónde vamos. Esta situación de la pandemia ha puesto en jaque a los sistemas de salud, aún los más grandes, los más desarrollados, y ha demostrado a la sociedad que en realidad gran parte, las grandes mayorías de la población están en sistemas de desprotección y que esos sistemas de desprotección que fueron construidos a través de estos modelos históricamente, ante estas circunstancias, demostraban que no era un problema de 8 meses o de 4 meses de un virus circulando en el mundo, sino el resultado de políticas de décadas en donde la salud nunca fue central en muchos de nuestros países, nunca tuvo la importancia que hoy se le da por las razones que despertó únicamente la pandemia. Si la pandemia hubiera sido un brote en una región, en una parte del mundo, probablemente no estuviéramos hablando hoy como estamos hablando. Pero la pandemia tocó a las grandes economías, a las élites económicas, a los países más poderosos e hizo temblar a los sistemas que se creían seguros y demostró que este debate de la salud como derecho y la salud como mercancía es imposible de seguir sosteniéndolo, porque si la comunidad internacional no entiende que las medidas sociales y de cambio que se tienen que dar son medidas que van a entender que de esto salimos todos juntos o no sale nadie, entonces evidentemente el debate que se está dando en todas partes es de alto contenido político y social. La primera consigna cuando hablamos de que nos toca hacer hoy en los próximos años es evidentemente controlar el contagio y la extensión de la pandemia. Y este contagio y extensión de la pandemia ha demostrado un debate político extraordinario en el mundo. La presencia de las grandes corporaciones económicas que hoy construyen la vacuna, que construyen en este caso la respuesta al COVID. Imagínense que ha obligado, por un lado, a las economías de los estados, a la industria y a las sociedades en su conjunto a hacer un acuerdo, como hoy se llama el acuerdo COVAX, de casi 190 economías en el mundo que tienen que decir: vamos a acordar que todos vamos a recibir un porcentaje de vacunas para la población y vamos a contribuir entre todos para hacerlo. Pero como siempre está este debate ambiguo, también ha demostrado que el desarrollo médico, empresarial, tecnológico de la medicina es también hoy uno de los dueños de los grandes servicios, de las grandes tecnologías que son necesarias para el servicio de la salud. Ayer nomás debatíamos en el Parlamento de Paraguay, es un debate en todas partes, una ley que la tuve que votar a favor con toda la carga ética que significaba, donde discutíamos si la ley va a permitir indemnidad patrimonial a las empresas ante los efectos colaterales, entregar la jurisdicción de las disputas a nivel internacional, rechazando nuestros propios estados como garantes para este debate político, y sobre todo la confidencialidad que obliga estas empresas farmacéuticas en su política de precios para romper con tradiciones históricas como el banco rotatorio de vacunas que compra hace 40 años en América Latina de manera colectiva, a precios colectivos para todos, para ir probablemente a este tema de instalar el precio de acuerdo a la cara del cliente, de acuerdo a las condiciones del país y por lo tanto defender un negocio extraordinario y impresionante que se va a desarrollar. Por lo tanto, para ir concluyendo, quiero decirles que cuando tocamos el tema de los sistemas que van a ser debatidos en el futuro, que hay mucha incertidumbre en el mundo, el tema de las políticas tecnológicas, el tema de la dependencia tecnológica, el tema de afrontar mecanismos colectivos, regionales, internacionales para hacer frente a esto, así como
establecer políticas de salud estructurales que hablen de la protección económica y social de las familias, van a ser los debates que se van a desarrollar en todas las sociedades como un gran desafío que, por un lado, gracias a la pandemia, se ha instalado en el debate de la población, en el debate político, en el debate de las redes sociales. El centro de las reformas va a tener que ser la gente, van a tener que ser las comunidades, el entorno social, van a tener que darse una respuesta de carácter multicultural y vamos a tener que abordar este problema como un mensaje que permita buscar soluciones globales, pero tampoco podemos descartar en esta incertidumbre en donde el propio modelo capitalista está en debate, está en avance y retroceso con las discusiones de sus propios dogmas, como la globalización, como la privatización, etcétera. Son momentos de mucha incertidumbre, de muchas dificultades y sobre todo los gobiernos que hemos defendido sistemas progresistas en la región, entendemos que es la oportunidad para que el movimiento social, para que el movimiento popular, el movimiento de las mujeres, el movimiento de lucha por la salud, de nuevo tome estas banderas sociales, políticas, culturales y defienda la salud como un derecho humano universal, que apunte a las transformaciones de nuestros sistemas constitucionales, de nuestros sistemas de salud y sobre todo en el caso de un proyecto como Puebla que piensa en América Latina como en una patria grande, volver a defender temas que han sido atacados con todos los golpes parlamentarios en la región, como es el tema de los sistemas solidarios, el sistema del intercambio de una salud internacional que nos permita abordar esto de manera colectiva. El desafío evidentemente es complejo, es difícil, pero creemos que este es un momento en que todo se va a tener que debatir y este debate que tiene 60 años, que al comienzo comenzó con la instalación de las políticas neoliberales, hoy la pandemia la coloca con todas sus dimensiones y contradicciones y sobre todo lo hace público e instala en el debate social. Por lo tanto, creemos que estos cambios de alguna manera van a tener que pensar en sistemas más ligados al tema del derecho universal y a sistemas de protección social que dejar simplemente que estas grandes corporaciones finalmente terminen decidiendo la vida de la gente, la calidad de la gente, el precio que puede pagar la gente por la salud y por lo tanto seguir sosteniendo este modelo de desigualdad, de pobreza y sobre todo de falta de acceso de grandes mayorías de la población. Yo simplemente quería decirles que el tema de las reformas que se van a dar está hoy en los debates, pero evidentemente en los tiempos de crisis las reformas pueden superar esta crisis y afianzar aún más los modelos de control de la economía sobre la salud y sobre la protección y sobre la vida colectiva de la gente, o pueden ser grandes oportunidades para transformaciones y para nuevos procesos de cambio. La salud no puede ser igual después del COVID-19. Evidentemente, en todos los países se está gestando un proceso y ese proceso de alguna manera va a ser colectiva, va a ser global y va a depender mucho de los movimientos sociales y la discusión que está en las sociedades para que estas transformaciones sean en favor de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza, por esta muy completa exposición y muy interesante. A mí me gustó mucho, en primer lugar, porque recalcaste el tema histórico y empezaste pues realmente poniendo digamos, estructurando el debate
con una perspectiva histórica que me parece muy interesante. En segundo lugar, también me parece muy interesante la idea de los relatos, relatos económicos, relatos políticos, alrededor de la historia y de la actualidad de la salud y la manera como se aborda en el debate público, que eso te llevó a tu tercera punto, que es la salud ante la pandemia y cómo se aborda el día de hoy este debate, inclusive con dilemas éticos que tú presentaste muy recientemente el día de ayer en el Congreso. Y yo creo que mi primera pregunta estaría ligada a eso, es decir, cómo construir relatos unificadores de este discurso progresista que mencionaste, por ejemplo, en el Brasil de los años 80, que iba, digamos, a contraflujo de la dinámica neoliberal que se instalaba en América Latina. Mencionaste que en Brasil no fue lo que sucedió, hubo un movimiento, el movimiento sanitarista, que rebasaba las fronteras políticas y que le dio fuerza dentro de la constituyente a esta propuesta que se volvió realidad el SUS, el Sistema Único de Salud. ¿Cómo sería posible reinventar este tipo de dinámicas o de relatos en un momento en el cual existen tantos problemas y digamos, el tema de la salud es tan importante para las sociedades latinoamericanas? Bueno, yo creo, Gaspar, que el tema del debate hoy, comparado a lo que fue el debate en los años 80, 90 y todo ese proceso, digamos, de instalación de las reformas y las contrarreformas, porque pudiéramos decir que Brasil fue un proceso de contrarreforma y los cambios constitucionales de Bolivia, Ecuador y otras sociedades progresistas más recientemente interpelando incluso un alcance mucho mayor sobre el tema del clima, la tierra, el tema, digamos, de una protección hasta global y armónica de la sociedad. Hoy este debate se instala en momentos también en donde el debate social tiene otra dinámica y tienen otros caminos, como es el tema de la presencia de las redes sociales, el tema de la digitalización de la información y la espontaneidad y la rapidez de la información, que hace que este debate sea cotidiano en los WhatsApp, en los Facebook, en las redes sociales de la gente, y que por lo tanto la dinámica de empoderamiento de la gente, de indignación de la gente, también se está convirtiendo en un problema, una propuesta social muy interesante, que tiene, como todas las cosas, sus lados positivos y negativos. Por un lado, estas redes sociales también han sido parte de toda esta, digamos, intoxicación de uso de las redes para crear consignas, digamos, contra la vacuna, contra cualquiera de las políticas, incluso sobre las políticas de derechos humanos, toda esta campaña de la ultraderecha conservadora, casi fascista, que establece un debate sobre la gente. Pero este debate va a ser un debate que se va a hacer en las calles, en los celulares, se va a hacer un debate en las universidades, en los sistemas de salud. No hay trabajador de la salud hoy en el mundo que, más allá que hoy esté entregando su trabajo, su abnegación, después que esto tenga un periodo de respiro, no va a salir a pedir reformas estructurales de la salud. Acá va a haber un debate de la sociedad, de la población, que va a ser muy fuerte y que va a ser determinante, que ya se venía dando antes de la pandemia. Recordarás que con todos estos golpes parlamentarios y con todas estas políticas ultraconservadoras que afectaban al tema de los derechos, que afectaban al tema de las políticas sociales, etcétera, hubo un Chile que se levantó en el medio de la política neoliberal y que planteó una profunda protesta social que terminó en una reforma constitucional, o lo que se dieron en los otros países, en donde incluso en Europa, como fue el movimiento en España, como fue el movimiento en Francia de los chalecos amarillos. O sea,
Hoy hay un gran debate de la sociedad que hoy está tomando de alguna manera este tema del derecho a la salud, de la necesidad de que los sistemas de salud den protección social, económica, de que se transformen las economías, que se proteja el ambiente, etcétera, más allá de las disputas de las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos y la debilidad de los estados, porque acá creo que el factor que más ha quedado claro en este debate que se instaló con el COVID es la debilidad de los gobiernos. Si uno mira este tema que te hacía mención de la negociación de la vacuna, si uno mira los informes sobre el financiamiento de las vacunas, de las 9, 7, 8, 9 vacunas más importantes que están en fase 3 de desarrollo, algunas tienen 70, 80, 90% de financiamiento de los estados. Otra parte viene de las corporaciones privadas, pero sin embargo son las corporaciones privadas y la industria las que condicionan a los estados, que finalmente son los que están financiando la vacuna, a cuáles son las reglas de distribución y de comercialización que se van a dar. Entonces hay como esta disputa que se va a dar en todos los ámbitos. Una corporación médica tecnológica que va a defender su negocio como lo ha hecho históricamente. Hay que acordarse que las drogas lícitas e ilícitas son la segunda o tercera fuerza en la economía. Después de las armas ya vienen las drogas lícitas, ilícitas y todo lo que hace al complejo médico, hospitalario, industrial. Pero también va a haber una disputa de los estados que hoy entienden de que hay que recuperar soberanía y que hay que hacer políticas de colaboración y de transformación de este modelo que no puede seguir apostando a que la salud dependa del bolsillo de cada persona, que cada uno se enferma de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, porque hoy puede ser una pandemia y mañana pueden venir otras situaciones que van a poner en colapso los sistemas económicos, la producción, las condiciones de vida de la gente. Entonces, ¿cómo se va a dar este debate? Evidentemente no va a ser igual que los años 80, 90, pero yo sí estoy segura de que ese debate no va a dejar de existir y que ese debate va a ser fuerte, que ese debate se va a dar en las calles, en los celulares, en las plazas, en las universidades, en los mercados, en la lucha por la tierra, en la lucha por los derechos humanos, en las luchas de las mujeres que hoy están tomando un protagonismo social extraordinario en estas últimas décadas. O sea, esta va a ser, me parece, la disputa del ámbito de la salud, más que discutir el diseño de hospitales, de servicios de salud. Y por supuesto, este modelo de la ultratecnología y el desarrollo de la ciencia versus seguir resolviendo los problemas que son cotidianos. Hay cosas que se resuelven con una charla comunitaria para poder atender los problemas del parto o de la crianza de los niños, a otras tan complejas como esta que hoy han requerido de un despliegue económico para la distribución, para la tercerización de los servicios de valores multimillonarios, ¿verdad? Va a ser un debate complejo, pero yo estoy segura que ese dilema se va a instalar en la misma profundidad y los intereses van a ser defendidos desde todos los costados, seguramente defendiendo los intereses económicos y políticos y filosóficos de cada uno de los sectores. El Estado, la industria, el modelo económico, sobre todo privado, y sobre todo la lucha ciudadana y la lucha organizada social desde los territorios en todos los países. Muchas gracias, Esperanza. Y una última pregunta, ¿tú qué crees que debería hacer justamente el Grupo de Puebla? ¿Qué puede ser útil el Grupo de Puebla justamente para articular esta disputa política que acabas de mencionar, de detallar? ¿Y cuáles serían las vías justamente para llevar a cabo esta tarea del Grupo de Puebla?
El Grupo de Puebla ya viene discutiendo desde el inicio esta mirada de buscar soluciones, líneas de acción, debates como el que está propiciando de manera periódica, frecuente, con sectores de la ciencia, con sectores de la economía, con sectores digamos, del desarrollo social, con cientistas sociales, con militantes y activistas políticos y sociales. Creo que Puebla entiende muy claramente que este es el momento de un gran debate regional y que ese debate regional tiene que basarse sobre todo en mirar para atrás, en poder reconocer aquellas fortalezas y debilidades que caracterizaron a la presencia de gobiernos progresistas que hicimos mal, y sobre todo en este nuevo contexto donde ni siquiera hemos abarcado toda la crisis económica mundial, sobre el debate de la globalización, toda la situación del debate del poder multilateral que en este momento está en auge. Nosotros necesitamos rescatar para América Latina estos procesos de discusión y de integración que se venían haciendo y que fueron interrumpidas a través, digamos, de la instalación de los juicios políticos, etc. La política neoliberal y la instalación de los juicios políticos instaló inmediatamente. En el caso de Paraguay, a las pocas semanas, Paraguay ya empezaba a debatir si mantenía o no su presencia en el UNASUR, en el Parlasur. Empezábamos a abandonar y a plantear las políticas bilaterales, las políticas comerciales, como había sido un debate iniciado por el progresismo y por los gobiernos progresistas de la última década. Y Puebla crea este espacio, crea este diálogo con todos los sectores, todos aquellos que nos puedan ayudar, a los que estamos en la decisión política, a los que participamos en política, que nos puedan ayudar a tomar decisiones y que esas decisiones sean compartidas de manera solidaria, de manera complementaria. Vamos a discutir compras colectivas, mecanismos de desarrollo tecnológico de la región. Tendremos que mirar como una instancia de colectividad nuevamente, y ojalá que podamos revertir este proceso político y con nuevos gobiernos podamos instalar de nuevo un concepto regional de solidaridad y de incidencia política que nos permita a todos avanzar en estos cambios que se van a hacer y sobre todo contribuir en un debate político al interior de cada uno de nuestros países, como también incidir en políticas regionales y ante los organismos internacionales. Puebla ha tenido posiciones políticas sobre muchos de los temas que incluso ha sobrepasado la región, porque entendemos de que esto tiene que hacerse como un proceso colectivo y solidario. Perfecto, pues muchas gracias, Esperanza, por tu tiempo, por tus palabras, tu exposición, muy rica, muy interesante. Y pues les doy las gracias a todos los que asistieron a esta sesión de los diálogos del Grupo de Puebla, con esta gran exposición de la senadora Esperanza Martínez del Paraguay. Le doy las gracias a todos, a todas y a todos, y les doy una muy buena tarde. Muchas gracias.